En el nombre de Cristo, amén. El texto para el sermón esta tarde es de la primera lectura de Isaías 35. A veces sucede algo que cambia todo. Por ejemplo, hace un año yo fui con Taylor, quien ahora es mi esposa, fuimos a la iglesia luterana, pastor de la ciudad, Shepherd of the City, Lutheran Church. El pastor dijo unas palabras y fuimos casados. Cuando mi hermana dio a luz a mi sobrina, todo cambió para ella y para mi cuñado. Cuando Dios viene al salvar, todo cambia. Eso es lo que Isaías nos dice en la lectura de hoy. Por ejemplo, él habla de la tierra. Isaías habla de la tierra. Dice, es yermo, un desierto, es feo. Pero cuando viene a Jesús a salvar, cambiará. Será lujosa y verde, cubierta con flores. Isaías compara la tierra con Carmelo, Sarón y Líbano, tierras que se destacan por su gloriosa vegetación, árboles y belleza. Cuando Dios viene a salvar, el cambio es como el cambio del invierno, el frío, a la primavera, la belleza de la vegetación. Luego Isaías habla de personas. Habla de personas con manos cansados, rodillas endebles y corazones amedrentados. Otros son ciegos y sordos. Pero cuando viene Dios a salvar, los débiles, los desanimados son repentinamente fuertes y valientes una vez más. Cuando Dios viene a salvar, todo cambia en nuestras vidas. Luego, Isaías habla de un camino. En ese día, el día de Isaías, la mayoría de los caminos fueron muy peligrosos, con animales salvajes y ladrones, cosas así. Pero cuando viene Dios a salvar, todo cambia. El camino se convierte en un camino de santidad, para que los redimidos puedan viajar con seguridad. Los que han estado rescatados ya no tienen que temer. Van a llegar a su destino seguramente. Y van a viajar juntos, mano en mano. Ellos alegran con gritos de adoración. Isaías está diciendo que cuando Dios viene a salvar, todo cambia. La tierra y las vidas se llenan con alegría. Pero ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo viene Dios a salvar? Bueno, en Belén, cuando Jesús fue nacido. Había muchos establos en esa ciudad, ese pueblo, pero en un establo nació Jesús. Jesús significa Él salva. Con ese nacimiento de ese verdadero hombre y verdadero Dios, todo cambió. Emmanuel, Dios con nosotros. Alegría y gozo porque Dios viene a salvar. Y Jesús, como adulto durante su ministerio terrenal, cuando Él conoció a varias personas, todo cambió para esas personas. Por ejemplo, Él conoció a un hombre ciego. No podía ver, pero Jesús cambió eso para él. La vida
de ese hombre se llenó de alegría. Él adoró a Jesús. Cuando Jesús conoció a Zaqueo, el hombre bajito, Zaqueo subió un árbol para ver a Jesús. Jesús estaba caminando por su ciudad y él quería ver a Jesús. Pero Zaqueo fue un jefe de los cobradores de impuestos. Él era un enemigo de las personas, porque él, como todos los cobradores de impuestos, los publicanos, engañaban a muchas personas para su dinero. Pero cuando Jesús lo vio, le dijo que venía a su casa para comer. Esta tarde, todo cambió para Zaqueo. Salvación, como dice la Escritura, llegó a su casa. Zaqueo devolvió todo el dinero que había engañado y más. Siguió a Jesús con gozo. Así también Jesús conoció a una prostituta y a una mujer atrapada en el adulterio. Cuando Jesús entró a sus vidas cambiaron. La mujer atrapada en adulterio se va sin condenación. La prostituta llora y limpia los pies de Jesús con sus lágrimas y pelo. Cuando Jesús conoció a un hombre paralítico que no podía caminar y fue dejado por el techo en una casa para ser sanado, Jesús lo sanó y él se fue caminando. Además, sus pecados fueron perdonados. ¿Ves lo que sucede cuando Jesús viene a salvar? Todo cambia. Y cuando su ministerio terrenal llega a su fin, viene a salvarnos en el lugar más feo. Jesús vino a la cruz, fue a la cruz a salvar. La cruz era un instrumento de la muerte, con el olor de sangre. Pero ahora todo ha cambiado. La cruz es un símbolo no de la muerte, sino de la vida. Las cruces adoran iglesias, adoran casas y joyería. Cuando Jesús fue clavado a la cruz, todo cambió. En lugar de castigo y muerte, nosotros tenemos perdón y vida. En un cementerio, en el día de Jesús, las tumbas debían quedar cerradas. Pero no fue así con la tumba de Jesús. Él se fue, salió de la tumba, resucitó. Y eso para nosotros es evidencia que este mundo que sufre los efectos del pecado, la polución, terremotos, fuegos, cualquier otra destrucción que el mundo sufre, la resurrección de Cristo es evidencia que este mundo será restaurado, hecho nuevo. Y así también cuando Jesús viene a nuestras vidas, todo cambia para nosotros. Por ejemplo, con el bautismo. Esta mañana, el nieto de Pastor Patterson, por eso el nieto de Pastor Patterson fue bautizado. Chase fue bautizado. Agua con las palabras en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo fue puesto sobre su cabeza. Jesús
está presente en el bautismo. Un niño nacido pecaminoso es perdonado, hecho santo, sin mancha. Un niño que necesita a Jesús es abrazado por Él. El niño es dado la bienvenida a la familia de la iglesia. Entonces, para nosotros, cuando vienen días de tristeza, días duros, deberíamos recordar a nuestros bautismos, cuando todo cambió para nosotros. En ese día, el día de nuestros bautismos, recibimos la certeza que somos hijos de Dios. Jesús vino a cada uno de nosotros en nuestros bautismos para salvarnos. Por eso nosotros somos llenos de alegría. También pensamos de la Santa Cena. Jesús está presente. Cada vez que lo recibimos el perdón de los pecados. Tenemos vida eterna. En los días duros, en los días de tristeza, abramos la Biblia para escuchar la voz de nuestro Señor. Jesús viene a nosotros a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu, a través de la palabra, para animarnos y para fortalecernos. Y Isaías habla de ese camino. Ese camino es el camino que estamos ahora caminando con Jesús. Caminando con el destino de la eternidad. Una eternidad de gozo, agradecimiento y adoración. Y en ese camino no estamos caminando solos, sino estamos caminando con nuestro Salvador y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Somos los redimidos por la sangre de Cristo. Cuando viene Dios al salvar en Jesús, todo cambia. Vino a un establo en Belén, vino a la cruz y desde la tumba vacía. Todo cambia cuando Dios viene a salvar. Eso es noticias alegres. Dios sigue viniendo a nosotros hoy en día en la iglesia a través del bautismo, la Santa Cena y su palabra. Jesús viene con perdón, vida y salvación. Por eso estamos llenos de alegría. Mientras viajamos juntos en este camino, esperamos el día cuando Jesús venga de nuevo en el día final para salvarnos completamente, para rescatarnos de la tristeza. No habrán ojos ciegos, oídos sordos, manos cansados. No habrán tristeza, las enfermedades, Alzheimer's. Solo habrán gozo y alegría con nuestro Salvador. Amén. Seguimos con las oraciones de la iglesia. De pie, por favor. Oremos a Dios. Dios, cuando vienes, cambias todo. Gracias por venir como humano para restaurar